Buenos días a todos. Vamos a dar 2 o 3 minutos de cortesía para todos aquellos que continúan conectándose. Buenos días de nuevo. Gracias por vuestra asistencia, por conectaros a este webinar con el que arrancamos la serie de 2025, siguiendo un poco la estela del año pasado. Para los que no me conocéis, soy Susana Fernández, responsable de gestión de clientes y aliados del área de servicios de nómina de Seresco. Y como os estaba diciendo, iniciamos hoy con este nuevo webinar una serie en la que pretendemos mejorar y ampliar los servicios que os ofrecemos a nuestros clientes. Al igual que hemos hecho ya en 2024, abordaremos temáticas diversas, desde nuevas funcionalidades y mejoras en nuestras herramientas. También refrescaremos el potencial de las mismas y, por supuesto, hablaremos de actualizaciones legales y normativas, como vamos a hacer esta mañana de la mano de un experto, Pedro Pantiga, que es experto en Derecho Laboral y que forma parte de nuestro equipo de asesoramiento laboral. Pedro hoy nos desvelará las claves de la jubilación parcial y de los contratos relevo. Como venimos haciendo, la duración de estos webinars será de 20-30 minutos y al finalizar el mismo recibiréis la grabación que además estará disponible en nuestro canal de YouTube. Así que no me enrollo más y doy paso a Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Buenos días a todos. Bienvenidos. Reiterarles el agradecimiento por su participación en esta pequeña webinar acerca de la jubilación parcial y del contrato de relevo que vamos a examinar a la luz de las novedades introducidas por el Real Decreto Ley 11/2024 de medidas para la compatibilización entre el trabajo y la pensión contributiva de jubilación a la Seguridad Social,
uno de los tres reales decretos, que además fue recientemente homologado por el Congreso de los Diputados hace escasas 2 semanas, uno de los que se salvaron de la quema y cuya votación favorable ha sido o ha hecho posible que podamos ofrecerles esta charla. Como nota introductoria, debo decirles que respecto de la jubilación podría en realidad hablarse durante 2 horas, este tema da para 2 horas, tal es su complejidad y ni siquiera estoy exagerando, por lo que el objeto de esta presentación es más bien ofrecerles o poder ofrecerles una idea cabal de lo que es la jubilación parcial y de los requisitos generales establecidos en la ley, sobre todo a la luz de las novedades introducidas, como les decía, por el reciente Real Decreto de 23 de diciembre y que tendrá en general su fecha de entrada en vigor a partir de abril de este mismo año. Así que, si les parece, vamos a proceder, o voy a proceder a compartir, con ustedes la presentación para que podamos comenzar a su examen. En primer lugar, la primera de las preguntas fundamentales que queremos responder hoy es ¿qué es la jubilación parcial? Su regulación legal se encuentra o puede ser consultada en el artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social y se puede definir la jubilación parcial, como su propio nombre indica, como una modalidad de jubilación que permitirá la compatibilización del trabajo de la prestación de servicios por cuenta ajena en la empresa habitual con la jornada reducida y el abono o la percepción por parte del jubilado parcial de la pensión contributiva de jubilación a la Seguridad Social, de tal manera que las remuneraciones totales, piénsese por ejemplo en un jubilado parcial al 50%, vendrán constituidas por las remuneraciones de la empresa proporcionalizadas a ese 50% de jornada de trabajo y la parte restante de ese 50% vendrá constituido por el 50% de la base reguladora de la pensión contributiva de jubilación a la Seguridad Social, que se calculará conforme a los criterios, cálculos y circunstancias previstas en la Ley General de la Seguridad Social y en su reglamento regulador. Por su parte, en cuanto al ámbito de aplicación, podrán acceder a la jubilación parcial tanto los trabajadores por cuenta ajena de cualesquiera de los regímenes de la Seguridad Social, así como los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas en los términos previstos en el artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social, si bien advierte este mismo precepto que todo trabajador que quiera acogerse a la modalidad de jubilación parcial deberá cumplir con los requisitos generales necesarios para la solicitud de la pensión de jubilación contributiva. Por su parte, pasando a ocuparnos de las clases o de las modalidades existentes de jubilación parcial en nuestro ordenamiento jurídico laboral, podremos diferenciar 3 principales, a saber, en primer lugar, la jubilación diferida, cuya regulación puede ser consultada en el artículo 215.1 de la Ley General de la Seguridad Social y que se denomina diferida precisamente porque el trabajador por cuenta ajena de nuestras empresas que pretende acceder a la jubilación parcial ha cumplido ya la edad de jubilación ordinaria del artículo 205.1a de la Ley General de la Seguridad Social y vigente en cada momento. Por referencia o en particular, esta edad de jubilación ordinaria se sitúa para el 2025 en los 67 años o en los 65 cuando el trabajador hubiera acreditado un periodo de cotización de 38 años y 6 meses. Por su parte, esta jubilación parcial que denominamos diferida o sin contrato de relevo se caracteriza por las siguientes circunstancias. En primer lugar, que no existe una obligación de la celebración simultánea, junto con la jubilación parcial diferida, de un contrato de relevo, a diferencia de lo que ocurrirá con la jubilación parcial anticipada, de tal manera que se configura como una facultad de la empresa, ni tampoco se exige el periodo mínimo de cotización de 33 años del trabajador que pretende su acceso a la jubilación parcial, sino que será de 15 años, ni tampoco se exigirá del requisito de la antigüedad de la empresa de los 6 años inmediatamente anteriores al hecho causante, es decir, al acceso a la jubilación parcial. En segundo lugar, o la segunda de las clases de jubilación parcial, distinguiremos la jubilación anticipada, regulada en el artículo 215.2 de la Ley General de la Seguridad Social, y que se denomina anticipada precisamente porque se accede a ella de forma anticipada, es decir, antes de que el trabajador que pretende su acceso a la jubilación parcial haya cumplido la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento y prevista en el artículo 205.1a. Asimismo, se caracterizará por las siguientes circunstancias. Deberá tratarse de un trabajador a tiempo completo. La edad inferior a la edad de jubilación ordinaria será como máximo de 3 años.
Se exigirá por imperativo de la ley preceptivamente la celebración simultánea de un contrato de relevo y, entre otras circunstancias, se exigirá asimismo un periodo mínimo de cotización de 33 años. Y, en último lugar, la última de las modalidades de jubilación parcial será el régimen jurídico de la jubilación parcial que rige la industria manufacturera y que también ha experimentado cambios de especial significancia con el Real Decreto Ley 11/2024 del pasado 23 de diciembre. Asimismo, toda vez que ya hemos examinado cuál es la definición de la jubilación parcial y las clases o modalidades existentes de jubilación parcial en nuestro ordenamiento jurídico laboral, cabe preguntarse la segunda de las preguntas fundamentales, y es acerca de la obligatoriedad o no de acceder a la jubilación parcial solicitada por uno de sus trabajadores para la empresa. Y la respuesta que ha sido ofrecida por la doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo es que es negativa, o tiene que ser necesariamente negativa, en tanto que para que el derecho sea pleno o el derecho a la jubilación parcial resulte exigible, se requerirá de un acuerdo entre las partes, la empresa empleadora y trabajador, de jubilación parcial, o bien que exista una obligación impuesta en el convenio colectivo que regula la relación laboral. En tal sentido, señala el Tribunal Supremo que en el ámbito estricto del derecho de la seguridad social sí existe un derecho pleno al acceso a la jubilación parcial tan pronto como se reúnen los requisitos previstos en el artículo 215.2 de la Ley General de la Seguridad Social, así como en el artículo 166.2. Pero desde el punto de vista o en la esfera de las obligaciones laborales, no esta exigencia o no existirá esta exigencia sin un contrato previo o simultáneo de las partes, si bien ha aclarado que la empresa deberá, en la medida de lo posible, acceder a ello o facilitar las jubilaciones parciales de sus trabajadores, especialmente, según nos dice la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2014, cuando éstas no comporten la celebración simultánea de un contrato de relevo, por ejemplo, en la jubilación parcial que denominábamos diferida o una vez cumplida la edad de jubilación ordinaria. Igualmente, incide en que deberá la empresa motivar la denegación del acceso a la jubilación parcial de tal manera que esta decisión o esta negativa deberá ser fundamentada en motivos de índole organizativa, técnica o económica, y no bastará con una mera negativa que podría considerarse como arbitraria o fruto de un voluntarismo selectivo. Igualmente, en cuanto al examen de la jubilación parcial diferida, vamos a destacar las novedades introducidas por el Real Decreto Ley 11/2024, con una entrada en vigor para abril de 2025, y que son las siguientes. En primer lugar, que se ampliará la reducción máxima de la jornada del jubilado parcial, y que pasará del 50 al 75%. En segundo lugar, que podrá celebrarse simultáneamente un contrato de relevo, subrayando la palabra o el verbo podrá, en contraposición con el deberá, de tal manera que se configura como una facultad para la empresa la celebración de esta clase de contratos y que, por tanto, podrá ser tanto de carácter indefinido como de duración determinada, coincidiendo con el tiempo en que se mantenga la jubilación parcial y, en todo caso, por un plazo mínimo de un año. Asimismo, el contrato de relevo deberá celebrarse con el trabajador o con un trabajador que se hallare como demandante de empleo en la oficina de empleo, o bien que tuviese concertado ya con la empresa un contrato de duración determinada. Y asimismo, se admitirá o se permite la acumulación de la jornada en periodos de días en la semana, de semanas en el mes, de meses en el año o en otros periodos de tiempo, de conformidad con lo dispuesto siempre en el pacto individual de jubilación parcial. ¿Qué quiere decir esto de la acumulación de jornada? Pues que se admitirá tanto la concentración anual como plurianual del trabajo a tiempo parcial compatible con la pensión, por lo que será posible trabajar las horas acordadas hasta la jubilación total en un único periodo ininterrumpido de trabajo, siempre que se mantenga el alta durante todo el periodo. Es decir, un jubilado parcial que tuviera una reducción al 50% de jornada podrá disfrutar de la jubilación parcial trabajando 6 meses en el año, acumulación de meses en el año, o bien 2 semanas en el mes, acumulación de semanas en el mes, o bien trabajar durante 2 o 3 días a la semana y el resto del tiempo de no trabajo. Por su parte, el horario de trabajo del trabajador relevista, en los casos en que se suscribiera un contrato de relevo, podrá completar la del trabajador sustituido o simultanearse con ella. Y nos dice, o nos recuerda naturalmente en todo caso, que la ejecución del contrato a tiempo parcial y la retribución del jubilado parcial serán compatibles con la jubilación, con la pensión contributiva de jubilación parcial a la Seguridad Social.
Pasando finalmente al examen de la jubilación parcial anticipada, que más intensamente vamos a observar en esta presentación, vamos a proceder al examen de cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 215.2 de la Ley General de la Seguridad Social, haciendo hincapié también o mencionando las novedades introducidas por el Real Decreto Ley 11/2024 del pasado 23 de diciembre. Nos dice el artículo 215.2 que siempre que con carácter simultáneo se celebrara un contrato de relevo, es decir, la obligación de celebración de contrato de relevo, en los términos previstos en el artículo 12 del Estatuto de los trabajadores a tiempo completo que no hubieran alcanzado la edad ordinaria de jubilación podrán acceder a la jubilación parcial siempre que reúnan los siguientes requisitos. El primero de estos requisitos será, como su propio nombre indicaba, de la jubilación anticipada, una edad inferior a la edad ordinaria de jubilación. ¿Qué edad inferior? ¿Podrá un trabajador de 52 años solicitar la jubilación parcial? La respuesta es no. Esta edad inferior deberá ser como máximo en 3 años a la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento. Y esto constituye una novedad respecto del régimen anterior, en tanto que esta edad como máximo anteriormente era de 2 años. Asimismo, se mantiene el periodo de cotización de 33 años mínimo exigido por el trabajador que pretende acceder a la jubilación parcial, si bien este límite o este periodo mínimo de cotización se reducirá en 25 años cuando el trabajador que pretenda su acceso se trate de una persona con discapacidad y tenga un grado de discapacidad igual o superior a los 33 años, al 33%, perdón. El segundo de los requisitos será una antigüedad en la empresa acreditada de al menos los 6 años inmediatamente anteriores al hecho causal, al acceso o a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, nos dice el precepto que deberá computarse la antigüedad acreditada en la empresa anterior en los casos en que hubiera mediado sucesión empresarial por fusión, absorción o de conformidad con los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y siguientes, así como la Ley de Sociedades de Capital, o bien en las empresas pertenecientes al mismo grupo, es decir, entidades que aun teniendo distintos CIFs pertenecieran a una misma empresa raíz o empresa madre de un grupo empresarial. Por su parte, y en relación con este requisito de antigüedad, cabe señalar que la fecha de inicio de la antigüedad a los efectos del cómputo de este requisito no se tendrá en cuenta desde la última relación laboral, sino desde el marco temporal de todas las relaciones laborales que se hubieran producido sin solución de continuidad. Piénsese, por ejemplo, en uno de sus trabajadores que ha encadenado una serie de contratos de duración determinada, contratos temporales, y que posteriormente el último de ellos se hubiera transformado o novado en un contrato indefinido. La fecha de inicio de la antigüedad no será el de ese último contrato indefinido, sino el de toda la relación o desde el inicio de la relación contractual con el trabajador, siempre que no se hubiera producido una interrupción. Por su parte, en cuanto al tercero de los requisitos, se exigirá, es una jubilación parcial, una reducción de jornada. ¿Entre qué umbrales? El 25 y el 75%, que constituye una novedad con el régimen anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 11/2024, en tanto que estos márgenes se encontraban entre el 25 y el 50% y solo hasta el 75% en aquellos supuestos en los que se hubiera suscrito un contrato de relevo de carácter indefinido y a tiempo completo. Como ahora la legislación exige, en todo caso, que en las jubilaciones anticipadas parciales se celebre simultáneamente un contrato de relevo de carácter indefinido y a tiempo completo, se unifica los márgenes o los umbrales de reducción de jornada entre el 25 y el 75%, con una excepción. Como les decía, se permite la anticipación a la edad de jubilación ordinaria en 3 años. Pues bien, el primero de esos 3 años inmediatamente anteriores al cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria tendrá una reducción de jornada en unos umbrales de un mínimo del 20% y de un máximo del 33%, sin perjuicio de que a partir del segundo año las partes puedan alterar posteriormente esta reducción de jornada dentro de los márgenes del 25 y del 75%. Asimismo, en cuanto al cuarto de los requisitos, uno de los requisitos más fundamentales y que más controversia ha generado tradicional o históricamente y potencialmente más reclamaciones por parte de la Tesorería General en términos de infracotización, es la relativa a la correspondencia de bases del 65% del trabajador relevista. En tal sentido, nos dice el literal de este precepto que deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65% del promedio de las bases de cotización correspondientes a los últimos 6 meses del periodo de base reguladora de la pensión de jubilación parcial. ¿Y por qué les decía que este precepto ha generado tradicionalmente controversia?
Como recordarán, antes del régimen introducido por este Real Decreto que examinamos en esta presentación, se permitía la celebración de un contrato de relevo a tiempo parcial, de tal manera que muchas empresas y algunas sentencias de los tribunales superiores de justicia interpretaron que este mínimo de cotización del 65% del promedio de las 6 últimas bases del jubilado parcial era un mínimo que correspondía con el relevista al 100%, de tal manera que si tomáramos un relevista al 50% de jornada, este mínimo de cotización debería ser el 50% de ese 65% del promedio de las bases. Ello no obstante, el Tribunal Supremo en recientes sentencias, la primera de la Sala de lo Contencioso en el año 2023, pero en aplicación de este mismo precepto en el ámbito de una relación laboral en la administración pública, y más recientemente una sentencia de 24 de septiembre del pasado año, del 24 de septiembre de 2024, ha venido a declarar que este mínimo o que este precepto deberá interpretarse en el sentido estricto y literal de sus palabras, de tal manera que este mínimo del 65% constituye un mínimo de cotización infranqueable, de tal manera que no se verá afectado por el coeficiente de parcialidad de jornada que pudiera tener el trabajador relevista. Igualmente, como les decía, el quinto de los requisitos será la celebración simultánea de un contrato de relevo. Es importante tener esto en cuenta porque todas las jubilaciones parciales anticipadas requerirán de la celebración simultánea de un contrato de relevo y no de cualquier contrato de relevo, sino que se introduce como novedad que en todo caso y con independencia de la reducción de jornada experimentada por el jubilado parcial, este contrato de relevo deberá tener un carácter indefinido y a tiempo completo. Igualmente se establece en el precepto la obligación de mantenimiento de este contrato indefinido a tiempo completo de relevo durante al menos los 2 años posteriores a que se hubiera alcanzado o extinguido la jubilación parcial o alcanzado la jubilación plena en cualquiera de sus modalidades. De tal manera que en el supuesto de que este contrato de relevo viniera a extinguirse por cualquier causa, el empresario vendrá obligado a la celebración de un nuevo contrato espejo, es decir, otro contrato de relevo en los mismos términos que el extinguido, con la obligación de que el trabajador estuviera inscrito como demandante de empleo o bien tuviera suscrito un contrato temporal de duración determinada. Y en caso de incumplimiento de tal obligación, dice el precepto, el empresario vendrá obligado al reintegro de la pensión que haya percibido el pensionista a tiempo parcial. Finalmente, en cuanto al último de los requisitos previstos en el artículo 215.2 de la Ley General de la Seguridad Social, ya hemos analizado cuál deberá ser como mínimo la cotización del trabajador relevista, pues bien, la cotización del jubilado parcial deberá ser al 100%. Nos dice el precepto que sin perjuicio de la reducción de jornada experimentada por el jubilado parcial durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador deberán cotizar por la base de cotización que en su caso hubiese correspondido de seguir trabajando esta jornada completa, de tal manera que las bases deberán considerarse como elevadas al 100% para la correcta jubilación del jubilado parcial durante el tiempo que medie de jubilación parcial. Igualmente, toda vez, o para finalizar, toda vez que hemos analizado los requisitos exigidos en la legislación de la Seguridad Social para acceder a esta jubilación parcial anticipada, cabe hacerse alguna serie de preguntas, y es que el artículo 215.2 ha hecho referencia a qué ocurre cuando se extingue la relación laboral del relevista. Pero, ¿qué pasará en los supuestos en los que se extinga por cualquier causa o por despido improcedente del jubilado parcial, se extinga la relación laboral del jubilado parcial? Pues bien, en estos supuestos vendrá obligado el empresario a la celebración de otro contrato de relevo con otro trabajador relevista, dándose la paradoja o la circunstancia peculiar de que puede existir en una empresa 2 relevistas para ningún relevado, es decir, la no existencia de un jubilado parcial con 2 contratos de relevo vigentes y en vigor. Igualmente, se ha planteado tradicionalmente la cuestión acerca de la referencia al cese o a la extinción de la relación laboral. ¿Qué ocurre cuando el trabajador relevista o su relación laboral no se extingue, sino que viene constituido o incurre en una causa de suspensión, como por ejemplo pensemos en una excedencia, ya fuere forzosa o voluntaria? Pues bien, en estos casos la jurisprudencia y la doctrina jurisprudencial ha venido a declarar que se equipararán los términos de cese y extinción de tal manera que los supuestos de excedencia voluntaria que tengan una vocación de larga duración, en las que no se produce ni la obligación de trabajo ni la obligación por parte del empresario de remuneración del trabajo, se equiparará a la extinción y por tanto surgirá la obligación del empresario de nuevo de sustituir al relevista con otro contrato espejo, otro contrato de relevo en los mismos términos y condiciones que los celebrados simultáneamente con el acceso a la jubilación parcial.
Finalmente, y para concluir, vamos a examinar las novedades introducidas por el Real Decreto Ley 11/2024 respecto del régimen de la jubilación parcial en la industria manufacturera, y es que se ampliará la aplicación de la regulación de la jubilación parcial anterior a la famosa Ley 27/2011 respecto de las pensiones que se causaren o que tuvieran su fecha de inicio antes del 1 de enero de 2030. Hasta ahora el régimen se habría prorrogado hasta el 1 de enero de 2025, de tal manera que se modificarán además los requisitos en los siguientes términos. En primer lugar, que se elevará el porcentaje de reducción se elevará el porcentaje de trabajadores indefinidos con los que deba contar la empresa a la fecha del hecho causante de la jubilación parcial, que pasará del 70 al 75% de trabajadores indefinidos. En segundo lugar, que se mantendrá el requisito de mínima cotización de 33 años, que se mantiene la reducción de jornada del jubilado parcial entre los mínimos del 25 y del 67%, o bien del 80% cuando el relevista fuere contratado por tiempo indefinido y a jornada completa, y asimismo se permite la acumulación de jornada en los términos examinados anteriormente. Y finalmente, el más importante de todos estos requisitos es la cotización o el relativo a la cotización del jubilado parcial, que será por el 80% de la base de cotización en el año 2029, de tal manera que este porcentaje deberá aplicarse gradualmente desde el presente año 2025 a un 40%, en el 2026 a un 50% y así sucesivamente hasta alcanzar el tipo del 80% para el 2029 de cotización del jubilado parcial con independencia de la reducción de jornada experimentada. Pues bien, con esto concluyo la presentación. No sé, Susana, si tenemos alguna pregunta. Pues sí, Pedro, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, para no excedernos mucho, vamos a ver las que nos da tiempo a que nos contestes y si no, como en otras ocasiones, os las enviaremos a todos los asistentes contestadas a través del correo electrónico. La primera pregunta es, ¿qué ocurre con las jubilaciones parciales anteriores a la entrada en vigor de los cambios? Sí, efectivamente, respecto de la jubilación parcial diferida y anticipada, los cambios tendrán una entrada en vigor a partir de abril del 25 y establece ese mismo Real Decreto una disposición de derecho transitorio que dispone básicamente que las jubilaciones parciales que se hubieran iniciado antes de abril del 25 se regirán por las disposiciones vigentes en el momento en que se produjeron, de tal manera que este Real Decreto no se aplica con efectos retroactivos al pasado. Muchas gracias, Pedro. Yo creo, bueno, quedan algunas preguntas, pero como os comentaba, os las enviaremos para no retrasar la finalización de este webinar. Simplemente agradecer a Pedro por sus explicaciones tan clarificadoras sobre un tema tan denso como es este. Y bueno, agradeceros a todos los asistentes estos minutos que habéis compartido con nosotros y invitaros ya, recibiréis la invitación la próxima semana, al próximo webinar que vamos a ofrecer el próximo 19 de febrero, en el que hablaremos de la importancia de la seguridad en los accesos a la información en el ámbito de los recursos humanos. Así que, sin más, me despido. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo 19 de febrero. Muchas gracias a todos.